Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. ESAL es publicada desde 2017 gracias al apoyo de la Universidad del Norte de Barranquilla, en convenio con el Centro de Educación Superior Internacional de Boston College. Es una revista de divulgación de frecuencia semestral y acceso abierto. Sus contenidos están dirigidos a un público general interesado en temas de la educación superior en América Latina. El número que presentamos hoy contiene un dossier sobre el futuro de la educación superior en la región, pensando los próximos 10 años. También hay artículos sobre evaluación, docencia, internacionalización, gestión universitaria y una sección especial que se llama Lo que será noticia, que apunta temas de interés para la región. ESAL publica artículos de interés general sobre educación superior en América Latina. Los textos deben ser de fácil lectura, escritos de manera amena, evitando el uso innecesario de lenguaje científico o técnico. Los autores pueden contactar al equipo editorial de ESAL para discutir ideas de artículos y enviar sus contribuciones a través del correo electrónico esal@uninorte.edu.co. El archivo de ESAL va creciendo en la sección ediciones anteriores y podemos destacar números que fueron ampliamente leídos, como el 8, un monográfico dedicado a educación superior y COVID-19, disrupción y adaptabilidad. El equipo editorial de ESAL es internacional y está constituido por profesionales de larga trayectoria en temas diversos sobre educación en la región. Trabaja constantemente en la consecución de material de alta calidad para nuestros lectores. En la sección Galería se pueden encontrar imágenes que son muestra de la transformación de nuestra identidad visual a lo largo de estos años, y también los videos de las grabaciones de nuestros eventos académicos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Iván Pacheco y yo soy el editor de la revista de Educación Superior en América Latina, ESAL. Me acompaña Juan David Parra, profesor asistente del Instituto de Estudios de Educación IESE de la Universidad del Norte y editor asociado de ESAL. Bueno, quienes se unieron al evento hace unos minutos pudieron ver el breve video que preparó la editorial de la Universidad del Norte mostrando las distintas secciones de la página. Estamos complacidos, pues esta es una nueva imagen. Los que conocen la página de ediciones anteriores pues notarán que es más dinámica, visualmente más atractiva. Al finalizar el evento, pasaremos el video nuevamente para aquellos que no lo hayan visto. ESAL surgió como una iniciativa de un grupo de amigos expertos en educación superior durante una reunión que tuvo lugar en Cartagena hace ya unos 6 años. Surgió como una revista de divulgación de temas de la educación superior en nuestra región, orientada a un público general y con una frecuencia semestral. Más que publicar conocimiento de punta o documentos de investigación, eso lo que pretende ser es un espacio de difusión de conocimiento, de debate y de reflexión. De manera que si todavía no lo han hecho, pues los invitamos a que se suscriban a nuestra revista. El enlace lo pueden ver en el chat del evento o en nuestra página web. Y por otro lado, también queremos invitarlos a que nos sigan en Twitter. Nuestro Twitter es ESAL Revista. Bueno, pero entremos en materia. ¿Qué le espera a la educación superior en América Latina en los próximos 10 años? A principio de este año, y con motivo de su número 10, ESAL invitó a un grupo de autores a escribir sobre ese tema. Sus artículos, naturalmente, los pueden leer en el número actual, el número 11.
pero vamos a tener una conversación con ellos en la que nos separaremos un poco de los textos y nos concentraremos más en el diálogo y en la reflexión. Como ustedes ya lo saben, el panel que hoy nos acompaña es un panel pues, excepcional. Está con nosotros Flavio Figallo, ministro de Gestión Pedagógica de Perú, perdón, ex viceministro de Gestión Pedagógica de Perú. Ha sido consultor de diversas entidades nacionales e internacionales y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asesor del vicerrectorado académico de la misma institución y escribió para ESAL: Perú, es tiempo de un salto evolutivo en nuestra educación superior. Yesir Orlando Pérez Alemán, de Colombia, cuenta con experiencia académica y directiva en diversas instituciones del país. Ha sido paracadémico de acreditación de alta calidad, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Afines de la Technische Universität Darmstadt de Alemania y escribió para ESAL qué le espera a la educación superior en Colombia los próximos 10 años, retos, oportunidades y perspectivas. Finalmente, Simón Schwarzman es investigador asociado del Instituto de Estudios de Política Económica en Río de Janeiro, Brasil. Es miembro activo desde hace 19 años de la Academia Brasileña de Ciencia y ha tenido posiciones académicas en diversas universidades de su país. Es doctor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Berkeley y, junto con Elizabeth Balbachevsky, escribió para ESAL Educação Superior no Brasil a próxima década. Bueno, a todos ustedes, a los miembros del panel, muchas gracias por aceptar esa invitación a escribir los artículos y por aceptar la invitación con nosotros. Ahora Juan David nos va a contar un poco sobre cómo va a ser la metodología del evento. Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer estar aquí en este día tan especial para nuestra revista. Y también saludo pues, a los panelistas. Es un honor estar aquí entre tantas grandes personalidades de la educación superior. Estoy seguro que todos vamos a aprender mucho en este evento. Entonces, el objetivo es hacer pues, una conversación a partir de unos temas que hemos preparado. Como nos decía Iván, estos temas salen de los artículos que cada uno de los autores ha escrito, que invitamos revisen, los interesados pueden revisar en la página web de la revista. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. Entonces, primero haremos una primera pregunta y le haremos a nuestros invitados unos 3 o 4 minutos para que la comenten. Luego, pues, intercalando el orden, iremos a una segunda pregunta y luego una tercera pregunta, siempre usando la misma lógica. Después de eso, abriremos, en caso que el público haya hecho preguntas en el chat. Entonces acá les pedimos que todas las personas vayan utilizando el chat de YouTube para ir poniendo las preguntas. En lo posible también, si las preguntas están dirigidas a alguno de nuestros invitados, también háganlo saber para que sea más fácil para nosotros preguntárselas. Y pues si tenemos después de ese espacio tiempo adicional, entonces pues seguiremos conversando. La idea es irnos más o menos por 1 hora y cuarto de conversación. Entonces también los invitamos, como les anunció Iván, a que nos sigan en la cuenta de Twitter. Utilicemos por favor el hashtag Futuro de Educación Superior AL. Vamos a estar poniendo este hashtag durante el evento para que lo conozcan. Y la idea es que ahí también puedan ir compartiendo ideas que vayan surgiendo de la revista. Para nosotros es muy importante conocer sus ideas porque precisamente es una conversación que queremos hacer con todos ustedes. Entonces, a la medida que ustedes vayan utilizando ese hashtag, también nos van dando pues, ideas para futuros eventos, foros y también ediciones de la revista. Entonces, le doy nuevamente la palabra a Iván para que empecemos con nuestra dinámica. Muchas gracias. Muy bien, entonces entremos en materia. El 2020 es un año muy interesante porque muchos de los esfuerzos de planeación ponían el año 2020 como el año hacia el que apuntaban todos los esfuerzos. Y de pronto llegó la pandemia y nos cambió a todos las reglas del juego y cambió lo que podría ser el futuro. La pregunta es, en su opinión, ¿cómo afectó la pandemia la percepción de la social de las prioridades sobre las cuales se debe trabajar en el campo de la educación superior en la región, luego de avances y retos pendientes de las décadas anteriores? ¿Cuál fue el impacto de esa pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a empezar con Flavio, por favor, luego Yesir y finalmente Simón. Flavio.
Bueno, primero, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y estar con Simón, con Yacit y con Iván es realmente un placer. Bueno, lo que yo diría es que en términos de las prioridades, yo creo que han cambiado más los contenidos de las prioridades que las prioridades mismas. Yo creo que la prioridad sigue siendo, sobre todo en el caso del Perú, si se quiere, el tema del acceso y el tema de la calidad. Creo que se agrega una más general, que a mí me ha motivado el título de dar un salto evolutivo, que es cómo integrar la lógica de la educación para toda la vida en el sistema educativo, y particularmente cuál sería el rol de la educación superior en una lógica de ese tipo, que finalmente es la que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Por otro lado, estos cambios en la concepción de acceso no solamente incluye el tema de equidad, es decir, de inclusión, ¿no?, sino también incluye el tema de llegada y acceso, si se quiere, al mercado laboral, al mundo del trabajo en general. Es decir, cada vez más la preocupación está no solamente en que se llegue a la universidad o a la educación superior, sino que se termine la educación superior y que se haga con éxito, y que este éxito lleve pues a la prosperidad de las personas y de la sociedad. Entonces, el tema del acceso tiene que ver con varios momentos de acceso, si se quiere, y la calidad tiene que ver con el tema de asegurar que esto ocurra, ¿no? Entonces, creo que ahí los dos conceptos de alguna manera varían. Con la pandemia me da la impresión de que lo que hemos hecho es descubrir un espacio nuevo de trabajo en la educación superior que no habíamos utilizado, por lo menos en el Perú estaba hasta casi proscrita la educación a distancia por temas ya previos, ¿no? Entonces, hemos descubierto que existe un conjunto de medios, mecanismos, procesos, metodologías, ¿no?, formas de acercarse a la enseñanza y al aprendizaje a los estudiantes, a otros profesores, a los procesos de investigación, etcétera, a los sistemas administrativos, en fin, ¿no?, de actuar en la dinámica universitaria. Y creo que este aprendizaje va a traer consecuencias, ¿no? Es difícil predecir si estas consecuencias, cuál va a ser la magnitud del impacto en la organización de la universidad en el corto plazo, pero creo que va a haber un proceso acumulativo de estos cambios al interior de la universidad. Creo que va a haber en el futuro, digamos, una diferenciación de las universidades. A mí me da la impresión de que va a haber una especie de especiación, por decirlo así. O sea, en este eje de la presencialidad hasta la virtualidad, va a haber universidades que se ubiquen en distintas partes, ¿no? Y en esta dinámica de esta diferenciación, ¿no?, el uso de las tecnologías, pero no solamente como el medio de comunicación que, por ejemplo, ahora tenemos a distancia, sino como una herramienta que se vincula a las posibilidades de mejorar los aprendizajes de las personas. Hay mucho en las tecnologías que no está siendo incorporada a la educación. Yo leía precisamente unos artículos sobre el tema que señalaban que faltan pedagogos interesados en ver cómo la tecnología puede presentarse en el campo educativo, en la pedagogía, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas ahí que van a cambiar, así como muchas cosas en el sistema administrativo que nos van a ligar o nos van a permitir ligarnos a esta lógica de educación a lo largo de la vida. Pero todo esto está por construir, todo esto es una esperanza, ¿no? Va a depender de la capacidad de las instituciones, de las políticas, en fin, de un conjunto de factores que seguramente podremos comenzar más adelante. Muchas gracias. Yacit. Muchas gracias, y me uno al saludo y al agradecimiento de Flavio con ustedes por la invitación a participar en este evento, y pues muy complacido de compartir con Flavio y con Simón. Con respecto a la pregunta, hay quien decía en estos tiempos que la pandemia había logrado lo que los planes de las universidades no habían logrado en los últimos años, y es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación de una forma pues mucho más agresiva de lo que se había pensado en el pasado. Todo el mundo lo tenía en sus planes, pero realmente eso no se había podido llevar a la práctica.
yo creo que lo que se ha hecho, pues todavía no se puede catalogar como educación virtual realmente, sino yo la denominaría mucho más una presencialidad remota. Una presencialidad en donde pues no coinciden en el tiempo, en el lugar, las personas coinciden en el tiempo, pero no en el lugar. Y pues fue el mecanismo al cual se tuvo que recurrir en estos momentos para poder darle continuidad a todo el proceso educativo. Entonces, en esa medida creo que los efectos de la pandemia son como ambivalentes. Por un lado, lograron una penetración antes impensada de las tecnologías de información y comunicación que creo que llegan para quedarse en el sector definitivamente. Pero por otro lado, pusieron de manifiesto unos asuntos de inequidad que son muy fuertes, y es que no todas las personas en educación superior tienen acceso a estas tecnologías y pueden participar de un proceso formativo, de un proceso educativo. Y creo que ahí hay un gran reto en general en todos nuestros países para que los estudiantes puedan acceder a los diferentes recursos tecnológicos y así participar de estas actividades híbridas o mixtas o combinadas que se han impuesto en este último tiempo. Ahora, la gran pregunta sería si con esto la virtualidad va a poder penetrar, la educación virtual va a poder penetrar de una manera significativa en nuestro medio. Y pienso que todavía, a pesar de todo el impulso de las TIC, pienso que todavía estamos un poco lejos de ese escenario por algunas razones, y en eso también pues creo que voy en la misma línea de Flavio, que tienen que ver con la calidad. Aún hay un imaginario de la calidad con respecto a la educación que está mucho más del lado de la educación presencial que de la educación virtual. Seguramente porque hay algunos asuntos no resueltos alrededor de la calidad con la virtualidad, con los programas eminentemente virtuales, y porque creo que también hace falta un mayor impulso a lo realmente virtual, a lo que debería constituir una educación virtual, en donde se superen todas las barreras de tiempo, modo, lugar, para poder acceder al conocimiento y a la formación. Entonces, creo que la pandemia significó un gran impulso, efectivamente una apropiación inesperada de las tecnologías de información y comunicación, pero que de todas maneras esto no va todavía a desplazar a la educación presencial con respecto a la educación virtual en nuestros países. Y quizás para eso también, en la misma línea de Flavio, creo que en la medida en que algunos actores clave ingresen a esa modalidad de la educación virtual, eso permitirá que se impulse realmente ese tipo de formación, que indudablemente tiene impacto en ampliación de cobertura como uno de los grandes propósitos de la educación superior. Muchas gracias. Por último, Simón. Bueno, yo también quisiera juntarme a los demás agradeciendo la oportunidad de participar de esta charla, de esta conversación. Yo creo que en el caso de Brasil hay que decir que nosotros tuvimos dos crisis al mismo tiempo, ¿no? Por una parte la pandemia, por otra parte un gobierno sin ninguna política para la educación superior y en realidad muy hostil, sobre todo en relación a la educación pública, ¿no? Entonces esto ha creado una situación de mucho, la gente sin saber lo que hacer, ¿no? Y porque hay una parálisis que tenía que ver en parte con las restricciones de la pandemia, en parte por un gobierno que no tenía políticas para el sector y sigue en gran parte sin tener políticas para el sector, ¿no? Yo creo que hay una cosa que ha pasado en Brasil que yo creo que es distinto a lo mejor de otros países, es que nosotros tenemos un sector privado muy largo, y son 75% más o menos de las matrículas, ¿no? Que allá Sí, cortó en el micro. Sí. ¿Se oye? Bueno, sí. Lo que ha pasado en Brasil es que el sector privado, que hasta 2015 recibía un subsidio muy grande del gobierno público, del gobierno, a través de créditos educativos y otros mecanismos,
pasó a no tener más esos recursos por la crisis económica y se ha movido muy rápidamente para la educación virtual a distancia por razones económicas, o sea, con un grupo muy chico de profesores puede atender a una población muy grande y con esto ahorra muchos recursos. Entonces, ellos ya habían hecho esa transición. Y por esto mismo, en el proceso cuando surgió la necesidad de hacer la educación a distancia, ellos tuvieron facilidad de hacer una cosa porque ya tenían en gran parte dominado esa tecnología. Y mientras tanto, el sector público no lo tenía, no sabía hacerlo, y pocas universidades públicas lograron hacer el cambio o la adaptación a corto plazo. Y ahí hay una diferencia. Algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Campinas, rápidamente se movió en el sentido de pasar a la educación virtual, incluyendo políticas de dar a las personas equipos, computadoras, acceso a Internet para poder recibir el material, o sea, trabajando no solamente del lado de la oferta, sino también del público que tenía que recibir ese tipo de apoyo. Pero la gran parte de las instituciones públicas no optó por cerrar las actividades y esperar hasta que pasara la crisis. Había la idea de que sería una cosa de corto plazo, pero de hecho se prolongó mucho. Esto ha creado una serie de dificultades. Yo creo que un problema que en el caso de Brasil fue bastante serio fue el examen nacional de educación media que se da, y que es para la gente que quiere ingresar a la educación superior pública, sobre todo. Y hay toda una generación, cada año, ¿no?, miles y millones de personas que buscan este examen como una forma de ingreso. En la medida que se postergó este examen, esto creó una situación muy complicada, muy difícil para toda una generación de estudiantes que terminaban la escuela media y no sabían cómo hacer para seguir sus estudios, ¿no? Eso también ha creado una situación, aún en el sector privado, de mucha gente que decidió no seguir estudiando, que no fue adelante con sus cursos. Eso ha creado problemas financieros bastante serios al sector privado, lo que ha llevado a una situación que todavía no es muy clara, pero aparentemente de más concentración, o sea, instituciones que se cerraron, otras que consiguieron comprar otras y concentrar sus actividades. Hoy día en el Brasil, el sector privado hay una diferencia muy grande porque hay un número muy chico de 10 o 15 instituciones que tienen una cantidad muy grande de alumnos, algunas con más de 100.000 o varios, 1 millón de estudiantes o más, ¿no? Y después un número muy grande de pequeñas instituciones chicas, privadas, ¿no?, que tuvieron mucho más dificultad de adaptarse a esta situación. Entonces, en ese momento, yo creo que el tema que hay en Brasil es el tema de cómo uno vuelve a la vida normal de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que una cosa que va a pasar es que el sector privado va a tener más dificultades económicas, y el sector público también ha pasado por una restricción económica muy grande, que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una situación económica del país, de una restricción económica empezada en 2015 que sigue, ¿no?, de la cual no se ha salido, y además una política pública del gobierno que no apoya, no tiene interés en apoyar la educación superior. Entonces, estamos en este momento, en esta situación, ¿no?, de ver un poco qué va a pasar. Por supuesto que la adopción de la educación a distancia, no solamente por el sector privado, pero también por algunas instituciones del sector público, muestra que esa modalidad de educación vino para quedarse, que se puede hacer mucho más con esto de lo que se pensaba antes, ¿no? Y esto puede significar que ese tipo de metodología va a tener una presencia cada vez más grande. Muchas gracias. Bueno, excelente, muchas gracias. A las personas que van entrando, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter y que pueden utilizar el hashtag Futuro Educación Superior AL para también dejar todos sus comentarios sobre el evento. Bueno, sin duda, pues uno cuando piensa en la educación superior se puede imaginar pues diferentes metas que puede tener en diferentes sociedades. Entonces acá hemos pensado en 2 grandes metas, pero sin duda pueden haber más. Entonces, una meta que se atribuye a la educación superior es la denominada formación para el trabajo. Otra posible meta se asocia al desarrollo de innovaciones en diferentes campos de la investigación científica y humanística.
En el contexto latinoamericano, ¿existen tensiones entre ambas metas? ¿Qué riesgos se derivan de esas posibles tensiones? Entonces aquí iniciemos por favor con Yesid. Sí, muchas gracias. Este asunto yo creo que es de fundamental importancia en estos momentos para nuestros países. Y desafortunadamente la educación técnica y tecnológica pues ha estado sometida a, pues, a una serie de factores que han hecho que no prospere como uno esperaría y como lo requieren las diferentes economías de nuestros países. Es una educación que pues está pues señalada como de tener un menor reconocimiento social que la educación profesional. Algunas instituciones, por ejemplo, de carácter técnico y tecnológico, ven que su meta o su aspiración es convertirse en esas instituciones de carácter mucho más profesional. Entonces, creo que hay muchos factores que hacen que la educación técnica y tecnológica no aporte como debería aportar en nuestro medio, en unos países más que en otros, porque en algunos países ha logrado un mayor posicionamiento. Es el caso de Chile, por ejemplo, y Colombia creo que viene pues con unas intenciones muy claras de poder impulsar ese tipo de formación. Pero eso no deja de tener algunas dificultades. En particular en Colombia lo que ha ocurrido es que está la dicotomía y la simetría entre la educación técnica y tecnológica y la educación profesional, que ahora en el último gobierno, pues toda la orientación de política de la educación técnica y tecnológica se le ha encomendado mucho más al Ministerio del Trabajo que al Ministerio de Educación Nacional. Y entonces allí surgen, por supuesto, tensiones entre esas dos entidades que hacen muy difícil pues que la educación tecnológica avance, con otro agravante, y es que de todas maneras la educación técnica y tecnológica tiene que responder a las lógicas de la educación superior tradicional, es decir, tiene que someterse a lo que en Colombia se denomina el registro calificado, es decir, el permiso para el funcionamiento que otorga, eso sí, el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, creo que lamentablemente no se ha logrado pues como separar e identificar cuál es la función que cumple cada una de ellas y relevar, que es mi punto fundamental, relevar la importancia social, el reconocimiento social de la educación técnica y tecnológica. Ahora, los riesgos es que varias organizaciones multilaterales lo han señalado, que se ha evidenciado el aporte que presta ese tipo de formación al desarrollo económico de los países, porque en la medida en que se cuente con más personas formadas de nivel técnico y tecnológico, eso va a mejorar sus condiciones de empleabilidad, va a tener efectos en el mercado de trabajo y eso, por supuesto, va a impactar en la competitividad de un país. Entonces, si eso no ocurre, pues estamos desaprovechando un gran capital que tenemos y además darles la oportunidad a muchos jóvenes que quizás están interesados en estudiar, pero no ven necesariamente que su futuro esté en un programa profesional, sino mucho más en un programa de carácter técnico y tecnológico, que además tienen una gran ventaja en cuanto a que posibilitan una más rápida inserción en el mercado de trabajo. Entonces creo que hay riesgos si se deja de lado la educación técnica y tecnológica. Bueno, muchas gracias. Simón, por favor. Sí, yo creo que la situación en Brasil es parecida en el sentido de que la educación vocacional, ¿no? Técnico, se llama tecnológica o educación superior corta, ¿no? Se ha desarrollado muy poco en el sector público, mucho más en el sector privado, ¿no? Y yo creo que una de las razones es que lo que uno puede ganar con un diploma de nivel universitario es mucho más, ¿no? Si uno tiene un nivel universitario va a ganar 3 veces más de lo que se tuviera solamente, digamos, educación secundaria. Pero si uno tiene educación técnica va a ganar 20% más o 30% más, ¿no? Entonces, la ventaja de un título universitario es mucho más grande. Lo que pasa es que mucha gente
busca esa educación superior y no logra. Los datos son que mitad de la gente que entra en la educación superior no termina los cursos. Una buena parte de la población no llega ahí, ¿no? Y no llega en gran parte porque la educación secundaria está muy organizada para formar para la educación universitaria tradicional. Entonces, mucha gente no termina la secundaria, otros terminan, entran en el sector universitario, pero entran mal, sin formación, en instituciones de mala calidad, mitad de la gente no termina, y de los que terminan, una buena parte no tiene un trabajo de nivel superior, sino un trabajo de nivel secundario o otro. Entonces, hay una gran ilusión. Mucha gente que busca la educación superior tradicional, ¿no? Y no mira que existe la posibilidad, ¿no?, de hacer un otro tipo de formación secundaria, superior, ¿no?, que le daría una oportunidad de trabajo más de corto plazo, más efectiva, ¿no? Yo creo que el sector privado ya percibió que ese es un campo a donde pueden crecer y, de hecho, están empezando a crecer. Pero la otra dificultad es que no hay mecanismos muy fáciles por la cual una persona que hace un curso tecnológico pueda, si quiere, seguir adelante y obtener un título universitario. Hay una especie de situación en que si uno opta por una formación tecnológica, ¿no?, y corta, y después quiere volver a la universitaria, tiene que volver hacia atrás, tiene que hacer todo nuevamente, tiene que pasar un otro proceso selectivo, ¿no? Y esa es una situación, por supuesto, muy mala, muy negativa. O sea que hay todo un espacio, me parece, para fortalecer más la educación vocacional, técnica o tecnológica corta, universitaria, ¿no? Y un mecanismo importante para eso, me parece que son dos mecanismos. Primero, dar más información a las personas sobre cuáles son sus posibilidades efectivas de obtener una buena posición en un curso superior. Eso tiene mucho que ver con el tema de la evaluación, ¿no?, de la información que la sociedad presta a la gente sobre qué ellas pueden efectivamente lograr. Y después la otra cosa, cuáles son los mecanismos que permiten que, si uno busca una carrera vocacional, no sé qué posibilidades tiene de seguir estudiando, de seguir subiendo en su vida, ¿no?, y consiguiendo otros tipos de formación si así quiere. Entonces, me parece que hay un gran camino a seguir. Esto tiene que ver con la reforma que se hizo en Brasil hace 3 o 4 años de la educación secundaria, a donde también se optó por ofrecer la posibilidad de una formación más vocacional a nivel secundario. Eso es una política nueva que se está implementando a partir de este año y año que viene, ¿no?, con la idea de salir del currículo muy académico que había en la educación secundaria hasta ahora, pero eso todavía está en proceso y todavía no se pensó mucho en cómo conectar la reforma que se está haciendo a nivel secundario con una reforma que también es necesaria al nivel de la educación superior. Excelente, muchas gracias. Y Flavio, bueno, perdón. De la innovación no hablamos, podemos hablar después. Pero adelante, todavía tenés, si No, quieres. sobre el tema de la innovación, o sea, Brasil tiene un sistema de posgrado y educación y investigación que es muy grande, es mucho más es el más grande de América Latina, ¿no?, y que ha logrado una serie de resultados importantes, pero yo creo que también tiene problemas que hoy día necesitan ser tratados, ¿no? Uno de esos problemas es que el sistema tiene no considera la diferencia, digamos, entre lo que es la formación de posgrado orientada hacia el mercado de trabajo, ¿no?, y lo que es la formación de posgrado orientada hacia la investigación, ¿no? De hecho, lo que pasa es que el sector privado ha creado un gran sector de cursos de posgrado tipo MBA, que el gobierno, de hecho, no reconoce, el Ministerio de Educación no tiene datos sobre esto porque no lo reconoce. Y después se creó un sistema de maestrías que son muy académicas y que se supone que es una especie de pequeños doctorados que preparan la investigación, pero de hecho no es así, ¿no? Y hay un sector que de hecho es un sector de posgrado, de doctorado, de investigación que funciona. Entonces yo creo que falta claridad, ¿no?, sobre ese tipo de ese doble rol del posgrado, ¿no? Y el sector público yo creo que ha dejado de lado la importancia de la formación de posgrado a nivel de maestría, a nivel de calificación para el mercado de trabajo y separarlo, distinguirlo con más claridad de lo que es la formación más
orientada hacia la innovación y hacia la investigación. El resultado de esta falta de claridad es que se gasta mucho dinero y el resultado, aunque sea significativo en muchos puntos, podría ser mucho mejor si los recursos fueron mejor orientados. Excelente, muchas gracias. Y Flavio, ¿cómo ves la situación desde el Perú? Bueno, mira, creo que en el Perú, yo comenzaría, digamos, señalando algo que ha mencionado Simón, ¿no? con quien recuerdo estuvimos a fines de los 90 tratando de armar un bachillerato de la secundaria hacia el final de la secundaria, reforma que no salió, que finalmente se quedó en nada. Creo que esa es una reforma que han hecho otros países de América Latina, la mayor parte de ellos, pero no todos. El Perú no la ha hecho, ¿no? Y creo que es necesaria. Creo que lo que tenemos para comenzar es esta desconexión entre la secundaria, o el final de la educación básica, y la universidad y la formación técnica, tecnológica o vocacional. Creo que ahí hay una ruptura que no hemos logrado todavía subsanar. Venimos de una formación muy academicista, falsamente diría yo academicista, incluso porque ni siquiera logra las competencias necesarias para asegurar el éxito de las personas a nivel de la educación superior, sea cualquiera de los rumbos que se tomen. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo veo también es que existe un abandono de la educación para el trabajo, de la educación vocacional, ¿no? En general en los países. Y este es un abandono que tiene que ver con una lógica de baja relación entre los procesos de transformación, industrialización, ¿no? Generación de empresas, etcétera, ¿no? Con los sistemas educativos. Creo que ahí hay una desvinculación que hace que no haya esta demanda. O sea, lo que yo he encontrado, por ejemplo, que cada vez que una empresa de alto nivel tecnológico necesita formar a sus trabajadores, en realidad recurre, ¿no?, a algunas muy pocas, ¿no?, instituciones que existen en el país o a las instituciones de fuera. O sea, realizar innovaciones tecnológicas, ¿no?, en nuestro país requiere de importar incluso, ¿no?, esas capacidades de otros lados y tratar de distribuirlas de la mejor forma posible. No tenemos una capacidad propia de generar eso, precisamente por la falta de este vínculo. Entonces tenemos sectores muy diferenciados que hacen que obligarían a que la educación técnica se vincule a otro tipo de organizaciones productivas de mejor manera, ¿no?, directamente en relación a sus necesidades y sus demandas. Pero se mira el ombligo, por decirlo así, ¿no?, y desarrolla capacidades y competencias supuestamente que pueden ser demandadas. El resultado es que tenemos, pues, una educación cuyos egresados no concuerdan con las demandas del trabajo. Y esto no solamente ocurre en la formación vocacional y la formación técnica, ocurre también en la formación universitaria. Las reformas de aseguramiento de la calidad en América Latina, en realidad, una de las cosas que buscan es eso, acercar, ¿no?, la formación del capital humano también de las universidades, los profesionales que salen de las universidades, con las demandas del mundo del trabajo, ¿no? Y esto hay una creciente tendencia a incorporar eso como un indicador importante de calidad. Y a mí me parece bien, porque finalmente, digamos, no todos los estudiantes universitarios van a ser académicos o científicos, ¿no? Más bien la mayoría no lo va a hacer. Por lo tanto, se requiere eso. Entonces, lo que ocurre en las universidades es una tensión y una discusión entre la formación, ¿no?, que se necesita para tener profesionales altamente calificados, ya no necesariamente tecnológicos, pero sí con las otras características, y el tema de la investigación y el desarrollo científico y la innovación. Y entonces se dice, si en ciencia no hay desarrollo, entonces las universidades tienen que dedicarse todas a la ciencia, ¿no? Pero otros dicen, no, lo que necesitamos son profesionales altamente calificados. En el mundo de hoy la formación universitaria es clave, debe crecer, y necesitamos que las universidades formen. No se trata de que hagan una u otra cosa, creo yo. Creo que las dos cosas deben estar presentes. Pero esta presencia no puede ser igual. Y ahí está, si se requiere la discusión. Es decir, hay universidades, o sea, investigaciones de alto nivel requieren una concentración de recursos humanos y recursos económicos. Por lo tanto, son pocas las universidades o las instituciones que pueden estar en la capacidad de llevarlo a cabo.
particularmente en el Perú, no podríamos, tenemos 100 universidades, no podríamos tener las 100 haciendo al mismo tiempo una cosa y la otra. Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber una diferencia entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que en esta disputa, en el caso del Perú sobre todo, por tratar de volver a hacer que la universidad de investigación, cosa que también abandonó, ¿no? Entonces hay a veces el olvido de que también existe esta otra tarea que tiene una importancia, yo diría, equivalente, ¿no? En una lógica de ponderación institucional y desarrollo diferencial, ¿no? Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a aprovecharme un poco de mi papel de moderador en eso, simplemente para traer a colación un muy reciente reporte del Banco Mundial sobre las vías rápidas a las nuevas competencias, en el que muchos de los temas que han sido discutidos aquí son abordados, incluido el tema de la diferencia de remuneración de las personas profesionales contra los de títulos intermedios, pero también las diferencias en las tasas de éxito o de deserción en los dos niveles. Pues un estudio muy interesante que puede tener elementos muy interesantes aquí. Pero vamos a hacer un salto de tema y vamos ahora a hablar de la financiación o el financiamiento de la educación superior. Y claramente, desde antes de la pandemia había problemas de financiamiento, creo que siempre los ha habido, pero entonces ahora tenemos una fuerte presión por gratuidad de la educación superior, por lo menos en la pública, una fuerte demanda a las instituciones públicas y privadas. Eso definitivamente va a tener impacto en la forma como se obtienen y cómo se usan los recursos. ¿Cuáles son las perspectivas para el financiamiento de la educación superior, tanto en la oferta como en la demanda en sus países? Hay de pronto un dilema entre fortalecer educación superior educación superior pública y educación superior privada en la región. ¿Cómo lo ven ustedes? Y empecemos ahora con Simón, por favor. Bueno, en el caso de Brasil, las universidades públicas no cobran, son prohibidas por la Constitución de cobrar, ¿no? Entonces, aunque varias personas, yo inclusive creo, piensan que habría que cobrar de quien puede pagar, pero esto de hecho es imposible. Necesitaría un cambio constitucional muy complicado, ¿no? Y la financiación se hace por criterios históricos, o sea, las instituciones públicas tienen un presupuesto y este presupuesto es aprobado cada año por el Congreso, ¿no? Lo que ha pasado desde la crisis económica de 2015 es que había pocos años antes se creó un gran programa de expansión de las universidades públicas federales, ¿no? Con inversiones en nuevos edificios, nuevos predios, contratación de profesores, ¿no? y ampliación del número de alumnos, pero con la crisis económica esto quedó parado y lo que ha habido es una reducción muy fuerte de los recursos para el manejo diario de la institución, pagar la cuenta de luz, contratar el servicio de limpieza. No, las instituciones están bajo una restricción muy grande de recursos, porque los costos de sueldo son pagados directamente por el gobierno federal nacional, o sea, el dinero ni viene para las universidades. Y son costos fijos, porque los profesores son empleados públicos y tienen derecho a sus posiciones hasta que se jubilen. Y cuando jubilan, se jubilan con buenos sueldos. Entonces, el sistema es muy rígido, ¿no? Y el gobierno mantiene los sueldos porque no puede moverlos, no hace inversiones. Uno visita las universidades, uno ve que hay muchas obras por el medio que quedaron por el camino, que no se terminan, ¿no? Y las universidades a veces no tienen cómo pagar la cuenta de luz, ¿no? Entonces, hay una situación muy difícil. Y yo creo que esto no va a mejorar, porque aunque tengamos en uno de los años un otro gobierno que mire con mejores ojos a la universidad pública, las restricciones presupuestarias van a seguir, ¿no? Y van a seguir existiendo. Entonces, hay una cuestión que parece que tiene que ver con todo el sistema, la forma en que se financia el sistema público, cómo funciona el sistema público, que es demasiado caro, porque todas las universidades están organizadas bajo el principio de que hacen investigación y enseñanza, ¿no? Los profesores son contratados en tiempo integral, ¿no?
y eso significa que los sueldos son relativamente altos, ¿no? Y esto no se puede mover, ¿no? Y esto crea una situación en que no se puede cambiar recursos de una actividad para otra, no hay flexibilidad. Entonces yo creo que si el sistema público no cambia la manera de funcionar, ¿no? Y, por ejemplo, si la universidad no hace investigación de hecho, tendría que poner más recursos en la enseñanza, ¿no? y menos en la investigación, y contratar profesores a tiempo parcial, por ejemplo, y usar con más flexibilidad, lo que hoy día es muy difícil porque la legislación es muy rígida. Yo creo que eso no va a mejorar. Entonces yo me temo que haya una situación de una pérdida progresiva de dinamismo y de funcionamiento en el sector público, con conflictos de con mucha insatisfacción, etc., que ya existen. Yo creo que puede ponerse peor. El sector privado ha gozado de un gran apoyo público hasta también 2015, desde entonces ya no tiene, también por una cuestión económica. Había un sistema de créditos educativos que de hecho el gobierno lo pagaba, porque la mitad de los estudiantes no pagaban esos créditos y quedaba en la cuenta del gobierno. Eso creció demasiadamente alto y tuvieron que cortarlo. Entonces, hoy día el subsidio público, algo del sector privado, se ha reducido mucho, ¿no? Lo que pasa es que el sector privado ha conseguido otras maneras de financiarse, y primero cambiando muy fuertemente para la educación a distancia más barata, y después buscando otros mecanismos privados también de financiación. Yo creo que el sector privado va a conseguir lograr sobrevivir, pero a lo mejor con más concentración, cortando costos y atendiendo a menos gente, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay una crisis económica muy seria, porque el periodo de oro, digamos, en que eso crecía, porque tenía subsidios del gobierno, porque los grandes grupos financieros les parecía un gran negocio y ponían recursos en el sector privado, todo eso se ha terminado. Me parece difícil que vuelva. Muchas gracias. Yesid. Sí, este asunto de la financiación de la educación superior es crucial para los próximos años. Justamente sobre eso hablo yo en mi artículo publicado en el número 10 que se está, pues, que salió en este semestre en ESAL. Y en el caso de Colombia, yo creo que es un asunto estructural, que si uno ve en qué momento se da el marco de financiación que hoy nos rige, que es con la Ley 30 del año 1992, eso surge en el momento en que hay toda una tendencia hacia la desregularización de actividades económicas. Eso sucedió en servicios públicos, básicos, esenciales, surgió en telecomunicaciones, etc. Entonces creo que ahí también se quiso hacer lo mismo con la educación. Y entonces, desde ese momento, la financiación de la oferta en Colombia es una financiación que partió de una base y tiene un crecimiento simplemente vegetativo con el índice de precios al consumidor. Y con eso nunca va a ser posible cumplir con las expectativas de ampliación de cobertura que pues se tienen de parte del gobierno y se ha tenido en diferentes gobiernos como una de las metas fundamentales. Incluso fue la meta más importante en los gobiernos en la década de los 90, más que la calidad. Y tampoco le va a permitir a las universidades públicas pues atender todo lo que demanda ser una institución de calidad. Porque si se tienen que acreditar para ser reconocidas o ratificar su reputación de buenas instituciones, si tienen que ahora que acometer todo lo relacionado con poner en práctica resultados de aprendizaje, competencias, etcétera, pues eso cuesta. Y resulta que ese crecimiento vegetativo simplemente con el IPC, pues con el índice de precios al consumidor o con el índice de inflación anual, pues no va a ser nunca suficiente. Y desde hace mucho tiempo en Colombia no se crea una institución pública realmente grande e importante. Han surgido algunas pequeñas, pero realmente no ha habido ninguna que impacte en términos de ampliación de cobertura.
Entonces yo veo en la financiación de la oferta de las instituciones públicas un problema estructural que hay que resolver. Últimamente las universidades públicas han propuesto que ese índice de precios al consumidor sea reemplazado por un índice de una canasta educativa, la han denominado, que lo que me imagino es que esté mucho más asociada a los costos que representa ofrecer el servicio educativo, algo que tendría mucho más sentido. Entonces creo que por ahí tiene que darse finalmente una gran transformación de la financiación que se ha intentado durante muchos años. Llevamos ya más de una década tratando de reformar esa ley que ya va a cumplir 30 años en ese punto en particular y no ha sido posible. Del lado de las privadas, lo que ocurre es que ellas están, pues, dependen fundamentalmente de sus ingresos por matrícula. Y en estos momentos en donde hay una caída del número de estudiantes, de acuerdo con las estadísticas del año 2020 recientemente publicadas, los estudiantes matriculados en el país cayeron del orden de unos 60.000 estudiantes con respecto a unos 2.500.000 que estaban matriculados en el sector más o menos, que es un golpe significativo. El mayor porcentaje de estudiantes que no se rematricularon fueron en las universidades privadas. Entonces, ellas se están enfrentando a unos dilemas también de su financiación, porque pues su principal fuente se está viendo afectada por todas estas situaciones de orden coyuntural, pero que en un determinado momento pueden llegar a ser también estructurales. Y con un agravante, y es que pues los excedentes que ellos obtienen, que las privadas obtienen de sus ingresos, pues en los últimos años los dedicaron fue al desarrollo de infraestructura. Y lo que está ocurriendo es que si hay menos estudiantes, pues van a tener una capacidad instalada ociosa en buena medida, y entonces van a tener que ser muy creativos para ver qué otras fuentes de financiación encuentran, porque todo lo invirtieron en infraestructura. Entonces creo que tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y de las públicas como de las privadas, es un asunto crucial. Sí, muchas gracias. Bueno. Me toca. ¿Ah? Flavio, te estaba dejando por fuera. Por favor. Por favor, me toca. No hay problema. Yo comenzaría, digamos, diciendo que en el Perú es la inversa de Brasil, en este sentido. Las universidades públicas han sido abandonadas durante muchos años, desde los años 90 con las políticas más neoliberales, ¿no? Y todos los temas, digamos, vinculados a la crisis económica y el terrorismo, en fin, ¿no? Las universidades públicas fueron duramente golpeadas y yo diría que dejadas a la deriva con muy poco presupuesto, ¿no? Lo cual pues ha hecho que su participación, no tanto digamos en términos de matrícula, pero en términos de calidad, ¿no? Ha sido bastante deficiente. Esto solamente ha comenzado a recuperarse de alguna manera en la última década, y diría yo que en particular con la reforma que se está haciendo a partir del 2014, ¿no? Por otro lado, este liberalismo extremo, ¿no? Respecto de las universidades privadas, lo que generó pues es un boom de universidades privadas, ¿no? Con fines de lucro y demás, ¿no? Que pues prestas a hacer un servicio de baja calidad pero de gran concurrencia, pues llenaron los bolsillos pero no llenaron de competencias y capacidades a los estudiantes. Por lo tanto, digamos, también tenían una baja calidad, aunque aumentaron su cobertura, y las universidades privadas han llegado a tener más alumnos que las universidades públicas. Con los cambios y con la reforma, con el sistema de regulación que se implementó, lo que ha habido es una especie de poda, ¿no? De poda básicamente en las universidades privadas, muy grande, muy importante. Y la poda no solamente ha sido en términos de reducir su número, sino también reducir sus áreas de intervención, sus áreas de formación, ¿no? Por lo tanto, y esto ha ocurrido no solamente en las privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, sino también en las públicas, ¿no? Entonces, lo que ha habido es, en la búsqueda de la calidad y tener estos criterios mínimos, yo diría una reducción
¿no? Una reducción que de alguna manera ha afectado también la capacidad de la cobertura, cosa que, digamos, está puesta ahí, pero no se nota en el sentido de que haya una explosión social alrededor de eso, sino algunas manifestaciones menores, pero es un hecho, ¿no? Lo que tenemos es un mejor sistema, más equilibrado. Tenemos 50% de privadas y 50% de públicas, ¿no? Y un conjunto de criterios que permiten equilibrar la balanza, si se quiere, ¿no? Sin embargo, las privadas que han quedado todavía tienen mejor calidad en general, en promedio, que la mayor parte que las públicas, lo cual genera también una distorsión en términos de la equidad y del conjunto del sistema, ¿no? Desde mi punto de vista, el sistema debería ser predominantemente público. Yo no pienso que lo privado debería dejar de existir, pero sí pienso, digamos, que debería ser predominantemente público. Y sí pienso, además, que en esta lógica las universidades deberían tener un desarrollo, ¿cómo se dice?, o sea, una política de financiamiento que tiene que ver además con la capacidad del Estado. En el Perú, ¿no? El Estado tiene el recaudo del 15% del PBI, ¿no? O sea, con esa presión tributaria, ¿no? Las inversiones que se puede hacer este Estado raquítico, ¿no? Son muy pocas, ¿no? Entonces, aun cuando crece proporcionalmente y se habla de que hay que crecer al 7%, etcétera, ¿no? Lo que vamos a es de vestir un santo para vestir otro, ¿no? Y no hay recursos, y en realidad los recursos no van a ser suficientes aún así, ¿no? Entonces, mientras no haya una reforma más integral, es difícil pensar en esquemas de financiamiento que no incluyan, ¿no?, lo privado, si se quiere, ¿no? O sea, esta otra cosa. Una política que se comenzó a implementar también ha sido la de becas, ¿no? Entonces, ha crecido las becas de manera significativa, diría yo, y es un financiamiento, ¿no?, a la demanda, ¿no? Pero este financiamiento a la demanda estuvo sesgado en un primer momento hacia la universidad privada, y lo que se trata ahora es equilibrarlo, o lo que se trataba, ¿no? Entonces, en medio de estas circunstancias tenemos un nuevo gobierno, ¿no?, que ha lanzado la consigna de acceso universal a la educación superior universitaria, ¿no? Lo cual si no podría ocurrir en el contexto actual, salvo que, como se dice en el Perú, le ponemos más agua a la sopa, ¿no? Y le quitamos, digamos, todo su sabor, ¿no? Entonces yo creo que la situación está difícil en términos de que hay una creciente demanda por acceso a la universidad, producto de todos estos cambios también, y además producto de los cambios políticos, ¿no? Y la capacidad del sistema para brindar un servicio suficiente para toda esta población y con calidad suficiente. Ahí es donde creo yo que las tecnologías de la información y la comunicación, todo este tema de educación semipresencial, podría jugar un rol positivo, ¿no? Y tratar, digamos, de compensar en parte estas deficiencias, ¿no? Eso es lo que veo yo en el inmediato, ¿no? Muchas gracias, Claudio. No, pues muchas gracias. Tenemos unas preguntas del público, entonces pues tenemos todavía un tiempo para abordarlas. Entonces, ¿qué les parece si las leo y pues ya ustedes nos dirán pues quién quisiera contestarlas? Tenemos a María Romero. Ella pregunta: buenas, ¿creen que esta presencialidad remota hizo que muchos estudiantes desertaran o perdieran el interés en las escuelas y universidades? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera responder. Sí, yo me apunto. Adelante. Mira, lo que nosotros hemos visto es que la reducción de la matrícula en las universidades, en la educación superior, ha sido más o menos entre el 15 y 18%, ¿no? Es decir, sí ha habido una deserción, pero no una deserción permanente, ¿no? O sea, lo que hay que considerar es también que ha habido o sea, digamos, ¿cómo contamos? O sea, en el agro, cuando se calcula la productividad de los pastos, se habla de unidades ovinas, ¿no? Es decir, se tiene que estandarizar de tal manera que es cómo es que se distribuyen los distintos ganados, la capacidad de los pastos.
En el caso de la universidad, los alumnos no necesariamente dejan de ir a todos los cursos, ¿no? Sino van a uno solo, por ejemplo, ¿no? Entonces reducen su presencia, ¿no? Entonces, si yo agrego y empaqueto los cursos, de tal manera que pienso que cada estudiante va a tener 20 créditos, resulta que sí se han reducido. Pero en términos de número de personas, la reducción es enorme, ¿no? Entonces, hay una especie de juego de tratar de resistir a ello. De hecho, los más afectados han sido los alumnos con menos recursos y con menor conexión a Internet. De hoy la demanda hacia la universalización de Internet, ¿no? Y la demanda también por mayor acceso a los medios para poder conectarse con el sistema. Eso es básicamente lo que ha ocurrido, pero yo creo que la deserción, en términos de que hay una deserción que se va a prolongar hacia adelante, no me parece. Me parece que va a haber un retorno en la medida que haya, ¿no? Cuando menos cuando baje, digamos, el tema del efecto de la pandemia, ¿no? Excelente. Yo quería también comentar al respecto. Mencionaba que en el caso de Colombia, pues las últimas cifras que tenemos son del año pasado, 2020, aún no hay cifras consolidadas del año 2021, y que en esas cifras del año 2020 ya se aprecia una reducción del número de matriculados en educación superior en el país. Entonces yo creo, y son las estadísticas del segundo semestre del año 2020. Entonces yo creo que efectivamente una de las causas, yo coincido en eso con la persona que nos hace la pregunta, una de las causas para que se haya dado efectivamente esa reducción de la matrícula tiene que ver efectivamente con esa transición forzada de una presencialidad plena a una presencialidad remota. Indudablemente hay otras causas, están los motivos financieros, etcétera, pero creo que hay un imaginario, muchos estudiantes, hay un imaginario de calidad y de lo que ellos esperan de la educación que no se acomodó a lo que ellos estaban recibiendo en ese momento el año pasado por parte de las instituciones. A tal punto, y esto quizás para Flavio y para Simón, no sé si ocurrió lo mismo en Perú y en Brasil, que hubo en el primer semestre del año pasado, en los meses tal vez de marzo, mayo y abril y mayo, todo un movimiento de estudiantes pidiéndoles a las universidades privadas que les devolvieran parte de su matrícula porque no estaban asistiendo a clases, entonces pues no podían cobrarles lo mismo. Entonces hay un imaginario acerca de lo que es esta educación de presencialidad remota, quizás asociada a una menor calidad en un momento determinado. Y hay otra consideración que para mí también pesa, y es que quizás el uso de los medios virtuales, bien sea por la imposibilidad de acceder a ellos, a las plataformas, contar con los dispositivos, etcétera, hace que ese tipo de formación no sea para todo el mundo, no sea para todos. Que hay cierto grupo de estudiantes para los cuales, para ellos mismos valoran la presencialidad como algo fundamental para poder pues afrontar su proceso formativo, y valoran también muchísimo la interacción que brinda esa presencialidad. Entonces creo que eso pudo llevar a desestimular que los estudiantes se rematricularan, y quizás la consideración que muchos de ellos hacen es: yo espero más bien a que esta situación pase, mejore, y ahí regreso, porque quiero volver a lo que conocí y viví anteriormente. Yo quisiera añadir un aspecto, que es claro la participación del cuál es el público de diferentes tipos de educación. Si uno mira en Brasil la educación privada, ella antes de la crisis, de la epidemia, ya era en gran parte nocturna para gente de un promedio de 30 años o más, ¿no? Y la educación presencial, gran parte pública, era gente de 22, 23 años, ¿no? O sea, la gente que tiene 22, 23 años, que recién sale de la secundaria, para ellos la educación presencial es muy importante. Pero para la gente que tiene 30 años o 35, ¿no? Y está en cursos a la noche, ¿no? La educación de distancia es mucho mejor.
¿no? Si tiene acceso a eso, ¿no? Yo creo que entonces esa transición hacia la educación a distancia para este segmento de la población, que en el caso de Brasil es más o menos la mitad de la matrícula o más, que es gente más adulta, no tiene menos condiciones de ingreso, tiene que trabajar, estaba estudiando a la noche, ellos solamente tienen a ganar con esa transición, porque salir de su casa para un curso a la noche y tener que viajar para eso, etcétera, no hace ningún sentido y no funciona, y mientras que en su casa puede funcionar. Es muy distinto para la gente que tiene educación presencial y es mejor, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que mirar las diferentes poblaciones, ¿no? Y mismo para las instituciones que dan educación presencial, hay toda una serie de procesos que son semipresenciales, ¿no? O sistemas híbridos en que parte de la educación se hace presencial, parte de la educación a distancia, los espacios de las instituciones están cambiando en muchos lugares para ser mucho más espacios de convivencia, de estudio y propiamente espacios para dar clases formales, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una transformación que me parece muy positiva, ¿no? Y hay que tener en cuenta esa diferenciación de los diferentes públicos para que uno pueda hacer realmente una discusión del impacto. Yo creo que para la población más joven la educación presencial es fundamental por el contacto con colegas, el contacto con profesores, es una vivencia que no se puede reemplazar por la educación a distancia, aunque se puede introducir muchos mecanismos de educación a distancia para mejorar la calidad de la educación presencial. Pero para el público de 30 años, 35 años que tiene que trabajar, no necesita que esté buscando una formación complementaria en realidad. La educación a distancia es mucho mejor. Okay. Antes de... Oh, perdón, Simón. Sí, antes de cambiar de pregunta, solo quiero agregar un poco a la complejidad y a lo que planteaba Yesid y señalar que es el caso colombiano en algún momento es interesante porque la matrícula ya había empezado a descender antes de la pandemia. Ajá. Y eso es algo que habrá que tener en cuenta y sobre lo cual habrá que hacer ajustes cuando se hagan esas revisiones. Excelente. Bueno, pues teníamos otra pregunta del público de un usuario que se llama Educación para la Vida, que tiene que ver a grosso modo con la capacidad de las universidades de adaptarse al cambio social. Creo que se parece mucho a una pregunta que teníamos planeada, entonces voy a hacer la pregunta que teníamos planeada, que todavía tenemos tiempo para pensarla. Muchos de los temas que hemos conversado se asocian de una u otra manera con el diseño y funcionamiento de los sistemas de aseguramiento de calidad de la educación superior en América Latina. ¿Podrían comentarnos brevemente sobre esos retos específicos en el funcionamiento de esos sistemas en sus países? ¿Es necesario hacer reformas? Entonces vamos a empezar con Flavio para que no sienta que nos olvidamos de él. Bueno, gracias. Bueno, la pregunta es interesante porque hay varias cosas que suelen ocurrir. Por ejemplo, diría que una primera es que estos sistemas de regulación y estos sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no? que creo que son buenos y hay que promoverlos porque tienen una serie de consecuencias positivas, tienen también un problema. Y el problema es que nos estancan en determinados estándares, ¿no? O sea, nos colocan como un conjunto de resultados que hay que lograr sí o sí y nos olvidamos de pensar en otras cosas. Y esto tiene que ver con una lógica de la administración pública en general y de los estados que tienden a homogeneizar las cosas, ¿no? Que tienden a tratar de manera homogénea algo que debe ser tratado de manera heterogénea o diversa, ¿no? Entonces el Estado no está acostumbrado a hacer políticas para la diversidad. A todo el mundo prefiere una sola norma, es más práctico, no es más funcional, etc. Entonces esto hace que las universidades que pueden tener capacidades para poder tener ciertos estándares que varían en cierto orden de cosas o incluir algunos nuevos que no están previstos, resulta que no tienen necesariamente cabida y terminan agotándose cumpliendo los exigidos, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera ese tipo de problema. Otro tipo de problema que tenemos en las instituciones para adecuarse a las innovaciones y a los cambios de la transformación, etcétera, necesitan ciertos grados de libertad, necesitan ciertos grados, digamos, de poder manejar sus propios recursos, sus sistemas de gestión, etcétera, ¿no?
Y en este sentido, las universidades privadas resultan siendo más flexibles que las universidades públicas, ¿no? Y siendo capaces de adaptarse mejor a estos cambios, ¿no? Digamos, el tema de la educación de adultos y la educación a distancia, por ejemplo. En el caso del Perú, hay algunas instituciones privadas que tienen un modelo de negocio que les permite trabajar con sectores de muy bajos ingresos también, ¿no? Entonces, encuentran fórmulas que les permitan lograr este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de problemas, si se quieren, los procesos formativos relacionados con esto también, que hay que mirar. Pero hay, digamos, una serie de cosas nuevas que aparecen más. El problema está en cómo creamos la posibilidad de contagio al interior del sistema, ¿no? O sea, no tenemos un sistema que se contagia de las buenas prácticas, ¿no? Tenemos sistemas como que funcionan en universos paralelos, ¿no? Y que no se tocan entre sí, ¿no? Y creo que ahí el rol del Estado debe ser más bien crear estos nexos, ¿no? Desarrollar estas posibilidades de acercamiento y poder atender de mejor manera una variedad mayor en las instituciones que atiendan una mayor variedad de problemas y de públicos, ¿no? Entonces, esto es, claro, ciertamente complicado para nuestras débiles y frágiles instituciones, pero creo que es la única forma de poder lograr un equilibrio positivo que nos permita engarzarnos en una dinámica de cambio social, tecnológico, del conocimiento, etcétera, que está en curso y que si no lo hacemos también nos van a dejar atrás otra vez. Excelente. Yesid, adelante, por favor. Sí, yo voy a tratar como de atender por un lado la pregunta y por otro lado la inquietud de la pregunta que nos hace Juan David y por otro lado la inquietud de nuestro suscriptor, ¿se llaman estos medios? Sí, nuestro usuario Educación para la Vida se llama él, desde el canal de YouTube. Educación para la Vida. Yo creo, y tal vez aquí me refiero en particular al caso colombiano, que estamos enfrentándonos a una sobreregulación del sector. Y pues si uno lo mira en lo que ha sido la evolución del sector, pues creo que pueden haber razones para ello, y es que anteriormente pues hubo unos grandes cuestionamientos acerca de la calidad de la educación y de ciertas instituciones. Entonces, creo que nadie quiere volver a esa situación y hay pues un extremado celo en que eso no llegue a pasar nuevamente. Pero nos estamos enfrentando a una sobreregulación que incluso se esperaba que con los últimos cambios de normativa, pues eso se redujera un poco, y creo que antes, por el contrario, lo que se hizo fue incrementar ese grado de regulación del sector, por las razones que ha comentado Flavio, ¿no? Y pues quizás con un ejemplo voy a tratar de ilustrar por qué esa sobreregulación pues atenta justamente contra esa capacidad de cambio, no solamente de las instituciones, sino del sector, que pues finalmente no está en la misma línea de lo que hoy ve uno en el mundo. Si yo voy a crear un nuevo programa académico, pensemos en un nuevo programa académico, pues yo me tomo un tiempo para poder diseñar una oferta. Entonces, seguramente tengo que explorar las necesidades que existen al respecto de ese programa. Tengo luego que abordar el diseño curricular y el diseño específico del programa, y eso puede tardar, qué sé yo, estimemos una cuestión de un año. Una vez ese programa está pues diseñado, hay que someterlo a todas las aprobaciones internas en las instituciones. Y eso pues no es tan inmediato, entonces tomará un tiempo más. Pensemos que en el mejor de los casos puede ser un semestre. Y luego hay que presentarlo a la aprobación previa, que en Colombia se denomina registro calificado. Por ley, ese registro calificado no debería tomar más de 6 meses en ser estudiado y ser otorgado o negado. Pero en la práctica eso se está llevando fácilmente y en el mejor de los casos, entre 6 meses y un año. Porque hay unas visitas de evaluación externa, porque hay unos conceptos, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos en 2 años, 2 años y medio. Y luego, una vez se obtiene la aprobación, la institución
pues tiene que poner en marcha todo un andamiaje para el ofrecimiento del programa. Y digamos que la institución es ágil, puede pues organizar todo debidamente y en cuestión de un semestre, una vez obtenido el permiso, está ofreciendo el programa con la publicidad correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos en fácilmente 3 años y medio. En ese tiempo, una propuesta pudo haber perdido cualquier grado de novedad que hubiera podido tener. Entonces creo que la regulación está atentando contra la capacidad de innovación, si hablamos de innovación, contra la capacidad de innovación del sector, contra la capacidad de innovación de las instituciones. Puede ser que muchas tengan el mejor deseo y la buena intención de innovar en la oferta educativa, pero se enfrentan con pues, la barrera que significa pasar todo lo que representa la regulación actual. Entonces, la pregunta ya para finalizar esta intervención para mí sería, ¿es posible pensar en otros mecanismos, un poco apelando a la libertad, en otros y a la confianza, en otros mecanismos que no sean ese registro y aprobación previa, sino algo que, entre otras, no desborde al sector? Porque es que un Ministerio de Educación Nacional que concentra absolutamente todo, pues no está en capacidad de evaluar un sinnúmero de propuestas que le llegan permanentemente. Entonces, no habrá forma de que sea otro el mecanismo y no necesariamente el del control previo. Sería para mí la pregunta. Excelente, Yesid. Y rescato eso, el tema de la confianza. Yo también comparto que en nuestras regulaciones partimos muchas veces de la desconfianza y eso es un gran reto. Sí, Simón, adelante, por favor. Yo creo que ese tema tendría que ser una sesión especial, ¿no? En caso de un sistema muy complejo, que se sabe que no funciona, pero todavía no se sabe lo que poner en su lugar, ¿no? Yo creo que es importante separar lo que sea regulación de lo que sea evaluación, desde luego, ¿no? Y el sistema en Brasil hoy día aunque fue pensado como un sistema de evaluación, de hecho es un sistema solamente de regulación, ¿no? Y no tiene ningún impacto en la calidad. Y la cosa que falta también es información al público. O sea, que uno cuando piensa en un sistema de evaluación tiene que pensar quién necesita de la evaluación, para quién es. Digamos, para los estudiantes que entran en la universidad, es importante que ellos sepan, por ejemplo, si van a terminar el curso, qué perspectiva de entrar en el mercado de trabajo tienen, qué tipo de empleo pueden esperar, ¿no? Ese tipo de sistema debería ser parte de un sistema de información moderno, con datos cuantitativos de buena calidad o que esté a la disposición de las personas. Entonces, hay mucha cosa que hacer en relación a esto, ¿no? Y yo quisiera tener más tiempo para poder entrar más en esta discusión. Lamentablemente, mi tiempo está agotado, yo tendría que ya salir de la reunión. Yo quisiera agradecer mucho la oportunidad de participar de esta charla con ustedes, pero yo voy a tener que salir, lamentablemente. Gracias. Excelente. Bueno, pues queda esa promesa. Tenemos que hacer un foro o evento sobre ese tema. Muchas gracias, Simón. Bueno, muchas gracias. Y Simón creo que no es el único que se tiene que ir. El evento ya está llegando a su límite. Creo que podríamos quedarnos otro buen rato discutiendo temas que han ido saliendo, pero pues no queda más que agradecerle a Flavio, a Simón y a Yesid por su participación, por todos los elementos que nos dejan para la reflexión. Queremos reiterar la invitación a que se suscriban a la revista. Es una revista de frecuencia semestral, de manera que no vamos a invadir sus correos electrónicos, a que nos sigan en Twitter. Y bueno, y a que se animen a contribuir con sus artículos. En la página web encontrarán las instrucciones para los autores y realmente nos gusta conocer muchos puntos de vista, temas novedosos. De manera que pues solo nos queda agradecer a quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube. Por supuesto, agradecer a nuestros panelistas y al equipo que nos ha estado brindando apoyo detrás de cámaras, detrás de computadores, para que todo esto pueda ocurrir y haya sido pues un éxito. Muchas gracias de nuevo a los panelistas y a todos los que nos han seguido. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Juan David. Gracias, Yesid. Muchas gracias. Hasta luego.
Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.